Este es un video muy interesante, porque ¿qué habría pasado si o esta es la historia de lo que no fue? Muy interesante, de verdad. Espero que les guste. Pese a que el pasado es inamovible, el imaginar lo que pudo haber sido, si determinados hechos o circunstancias históricas hubieran sucedido de otro modo, resulta un poco revelador. Pero vayamos a nuestra historia alterna, un occidente persa. La historia pasó por una etapa crucial en el siglo V a.C., cuando algunas de las ciudades griegas que legarían al mundo la cultura helénica se enfrentaron contra las hordas del imperio persa en las llamadas guerras médicas. La historia real relata la victoria de los griegos al levantarse contra el imponente ejército de Oriente. Durante el reinado de los Jerjes, sin saberlo, en aquellas batallas se decidía el futuro de la humanidad y la hegemonía cultura occidental frente a la oriental. Aunque la batalla de las Termópilas libradas por los espartanos contra la nación persa fue una derrota, en realidad funcionó como victoria moral, que a la larga ayudaría a los griegos a salir del apuro. Pero si no hubiera sido así, bueno, pues tal disyuntiva en 1901 consideró que en una definitiva victoria persa en las guerras médicas habría instalado un marco religioso oriental que pudo haber amenazado los orígenes mismos de la civilización de Occidente. Pues el imperio ateniense habría sido aniquilado. Grandes filósofos de la antigüedad como Platón, Aristóteles, Sócrates o Heródoto no hubieran influido en la humanidad al grado que lo hicieron, y en cambio nombres como el del intelectual persa Meslana y los preceptos del sufismo ocuparían su lugar actual en el pensamiento mundial. En esta parte, ¿qué opinas? Si el video te está gustando, por favor compártelo. Canal Salvengo en YouTube y en la página Salvengo también de Facebook, Twitter e Instagram. Gracias. La siguiente historia es sobre el embajador del cielo. Sí, todos sabemos quién es, Jesucristo. El tema bajo la perspectiva de que había pasado si el nazareno no hubiera muerto en la cruz, de acuerdo con los evangelios, hubo varios momentos en los que el gobernador Poncio Pilatos pudo perdonarle la vida. Para no enfurecer a la muchedumbre que clamaba se le ejecutara, mandó flagelarlo y lo ridiculizó. También le dio a elegir entre la liberación de un asesino y la del nazareno, como prefirieron al criminal. El gobernador hizo uso de la fuerza de sus soldados para imponerse y salvarse. La versión alternativa de haber sucedido así, Jesús predicaría su doctrina y haría milagros, debido a que no era un profeta que hablara de revolución, sino de paz y obediencia. Incluso exhortaba a que pagaran los impuestos. Los romanos no verían en él peligro alguno, e incluso de acuerdo con algunos escritores, su mensaje llegaría a todos los rincones del mundo conocido y su iglesia tendría tantos adeptos que se convertiría en el profeta más grande de todos. Aún así, algunos lo verían como líder político y otros creerían que era el Mesías. Según Jesús podría haber vivido hasta los 97 años y algunos de sus devotos dirían que resucitó al tercer día, tal como lo dice la profecía en el Nuevo Testamento. Con Jesús no mártir se seguirían esperando la llegada del Mesías. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que así sería o podrías comentarnos alguna otra versión? Ahora toca a algún punto en el dominio de Europa. El imperio mongol es reconocido por ser uno de los más extensos de la historia. Su hegemonía puede rastrearse desde 1206 hasta 1368. La extensión de su terreno llegó a ser de unos 33 millones de kilómetros cuadrados y abarcaba desde la península de Corea en el norte de Asia hasta el río Danubio en Europa central. Para el año 1241, su imponente ejército ya había invadido China, Persia y Rusia, y estaba empeñado en conquistar Europa cuando se suscitó la repentina muerte de su líder Ogodei. Este hecho obligó a los ejércitos mongoles a retirarse, evitando así la inminente conquista de Europa. Debido a que el sucesor de Ogodei aún era joven, tuvieron que pasar 5 años antes de que asumiera el poder. Este revés tuvo una importancia fundamental para el predominio de la cultura occidental. Como imperio de los mongoles, en la versión alterna, hubieran tenido grandes problemas internos que a la larga los hicieron sucumbir. Es muy probable que borrara de la línea histórica la etapa renacentista del imperio
en el arte y las ciencias del siglo XV y XVI. Asimismo, su influencia hubiera marcado no solo de manera cultural a Europa, sino también en cuanto a la genética. Actualmente los rasgos orientales serían comunes entre la población occidental. ¿Qué te parece? Muy interesante, ¿no? ¿O tú qué opinas? Bueno, toca el tema a uno de los puntos muy interesantes en la conquista en México. En Tenochtitlán sucedía en 1521, existieron varios momentos en el que el español Hernán Cortés estuvo a punto de morir. La oportunidad más evidente ocurrió el 30 de junio de 1520, en la Noche Triste, donde salvó la vida gracias al sacrificio de uno de sus hombres. Sus aliados indígenas se habían retirado con una gran cantidad de bajas. Cabe mencionar que de no haberlo hecho, el mermado ejército español no habría tenido oportunidad contra las huestes aztecas que lo perseguían. Este cambio habría llevado a la captura y sacrificio de Cortés. Ante dicha perspectiva, es difícil suponer un nuevo levantamiento por parte de los sobrevivientes españoles, y aunque pareciera lógico que la corona española enviara más hombres y armamento, la noticia del fracaso habría tardado mucho en llegar. Al no recibir más que bajas humanas y pérdidas económicas, no hubieran contemplado reemplazarla considerablemente. La victoria habría incrementado el poder político del Imperio Azteca, su reconocimiento en armas de fuego y tácticas de guerra, como la fuerza de choque y la caballería armada. Además, su economía hubiera mejorado por la crianza de caballos, la explotación de la lana de borrego y la metalurgia. Al reinventar la conquista, España se habría encontrado con una Tenochtitlán relativamente más unida, más poderosa y mejor preparada. No solo es eso, es posible que las colonias inglesas en el norte no habrían de prosperar como lo hicieron, pues hubieran tenido que enfrentar a los indígenas norteamericanos y a los mesoamericanos, lo cual habría dado como resultado una sociedad de sangre indígena más pura, pero similar a la que tenemos ahora. En este universo, América verdaderamente sería para los americanos. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Cortés la hubiera librado nuevamente? ¿O crees que hubiera cambiado de alguna otra forma? Háznoslo saber. Wow, el siguiente tema es interesante, muy interesante. ¿Habría emperador del mundo? Suele suponerse que la batalla de Waterloo en 1815, donde combatieron las tropas británicas, holandesas y alemanas contra Napoleón Bonaparte, fue el punto decisivo que pudo situar al francés como emperador del mundo. La verdad es que Waterloo no era tan determinante como nos gusta pensar, simplemente fue el encuentro que Napoleón perdió. De haber ganado, hubiera tenido que enfrentar batallas tras batallas contra Rusia, Prusia y Austria, hasta ser derrotado. En todo caso, la gran diferencia sería que la victoria habría sido continental y no únicamente británica. Para que los deseos de Napoleón realmente hubieran podido ser, no debió romper los lazos diplomáticos con Rusia establecidos mediante el Tratado de Tilsit en 1807. Esos acuerdos eran de única oportunidad que ofrecer una paz duradera, pero debido a su empeño de bloquear comercialmente a Inglaterra, no pudo ver lo que realmente estaba en juego al atacar a Rusia. El ambiente alterno es que Napoleón de la parte se aleja de la guerra e instaura pactos con aliados y enemigos. En esta realidad, Francia es el estado dominante, mientras que el francés es la lengua internacional. En el mapa político, Rusia es excluida de Europa, Alemania es leal a Napoleón y por último, Gran Bretaña queda totalmente aislada. ¿Qué te parece el mundo alterno? ¿Qué opinas? ¿Nos podrías comentar? El esclavismo hubiera sido vigente hasta hoy, muy posiblemente. Bueno, durante la Guerra Civil en Estados Unidos de 1861 a 1865, los estados del norte, denominados la Unión, se enfrentaron a los estados confederados del sur, los cuales habían proclamado su independencia y querían separarse. El sur tenía todo para ganar, siempre y cuando Abraham Lincoln no hubiera hecho la proclama de emancipación. Esta se trataba del último recurso de la Unión para sabotear la economía del sur. Pese a las continuas derrotas, Lincoln y sus asesores prefirieron esperar a que su bando ganara al menos una batalla, o de lo contrario, el anuncio no tendría el impacto que deseaba y parecería más un acto desesperado. El pretexto que Lincoln necesitaba lo halló en la batalla de Antietam en 1862.
Aunque no fue una victoria para la Unión, tampoco fue una derrota. Lincoln pudo haber aplazado la presentación de su proclama, pues era mucho más lo que tenía en juego. Si se adelantaba a emancipar a los esclavos, se arriesgaba a que los estados fronterizos como Kentucky se unieran a los confederados. El no hacerlo hubiera sido el punto crucial que cambiaría el curso de las acciones y acontecimientos. Gran Bretaña y Francia habrían entrado al juego en favor de la Confederación. En la historia real, el que Lincoln convirtiera la guerra en una causa social provocó que la opinión pública europea lo respaldara y que sus dirigentes se mantuvieran al margen de no haberse pronunciado. Aún así, la ineficiencia del sistema de esclavos frente a los avances tecnológicos tarde o temprano habrían obligado a abolirla, aunque de forma gradual, como desde el principio Lincoln lo había propuesto. Pues realmente fue una muy buena idea del presidente Lincoln el abolir la esclavitud, y aún así pues tiene sus detalles, ¿no? Las cosas que han pasado en Estados Unidos. ¿Tú qué opinas, amigo? Otro punto en la historia sería el gran fracaso del día D. El desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944 dio una vuelta de tuerca al camino que llevaba a la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. El abrir en Europa una ruta para los aliados contra Alemania y liberar a Francia. Originalmente se había planeado que el desembarco fuera el 5 de junio, pero una fuerte tormenta lo impidió. El encargado del área meteorológica predijo que el 6 de junio por la tarde la lluvia menguaría y permitiría la operación. De no haber hecho esta tremenda predicción, el desembarco se habría atrasado 2 semanas y Francia permanecido ocupada. Para entonces los nazis habrían estado mejor preparados y habrían hecho falta el factor sorpresa que hasta el último minuto mantuvo Hitler convencido de que el ataque sería en la costa de Calais y no en Normandía, si él hubiera hecho caso al mariscal alemán Erwin Rommel. La costa de Normandía hubiera dificultado incluso el impedido del avance aliado. Sería un continente dominado por los dirigentes de la URSS, Joseph Stalin. Japón se habría librado de las bombas atómicas, las cuales hacia final de la guerra de 1945 se hubiera dirigido contra Alemania, devastándola. ¡Wow! ¡Qué cambio de historia! ¿Tú qué opinas? ¿Qué hubiera pasado si Hitler gana la guerra? Uno de los temas más llamativos para la historia alterna es el triunfo de la Alemania nazi, que aunque la mayoría de los historiadores ven como algo poco probable, por ejemplo, la única oportunidad de Adolfo Hitler para ganar era atacar a la Unión Soviética de forma diferente a como lo hizo. De acuerdo con algunos historiadores, si el Führer hubiera utilizado su victoria en los Balcanes en 1941 para lograr conquistar Arabia Saudita, aún pasando por Turquía, tácticamente habría tenido una posición decisiva desde donde atacar al flanco sur de la URSS. Más adelante hubiera sido sencillo detener a Stalin con un ataque en pinza, en lugar de emplear solo uno frontal. En las colonias británicas apostadas en Medio Oriente, cuyo dominio hubiera sido visto fuertemente amenazado, la toma de los pozos petroleros ubicados en esa zona habría suministrado a los alemanes los recursos necesarios para continuar la guerra y al mismo tiempo restringir el resto de Europa. Da una posible panorama de lo que hubiera ocurrido una vez que Alemania venciera en el verano de 1941. Los nazis habrían logrado dominar el mundo, la mayoría de Europa sería invadida y el fascismo aún controlaría Italia. El régimen de Vichy gobernaría Francia, Franco en España y Portugal. La península de los Balcanes, Finlandia y la Unión Soviética también estaría bajo dominio nazi. Japón tomaría el sureste de Asia e invadiría India. En este escenario, los estadounidenses no estarían involucrados y Japón lograría su cooperación a cambio de petróleo. Para el resto del país de habla inglesa, este sería un mundo hostil. No obstante, no tendrían más opciones que hacer las paces con el enemigo, observando su autonomía durante todo el tiempo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo ven la historia alterna? Para muchos, analizar la historia desde hechos imaginarios no solo resulta una contradicción, sino una pérdida de tiempo, como en su momento lo hicieron saber algunos historiadores. La historia es una crónica de lo que la gente ha hecho, no de aquello que ha dejado de hacer.
No obstante, desde hace algunas décadas, los académicos han retomado el género debido a que permite ampliar la perspectiva con la que se abordan los acontecimientos y comprenderlos a profundidad. Los hechos históricos contractuales se tiene la obligación de comprender exactamente por qué los hechos ocurrieron como ocurrieron, hallar puntos de ruptura mejor conocidos como puntos de divergencia o de partida. Este es el punto interesante por el que hicimos este video, esperando que haya sido de tu agrado y bueno, pues que ojalá lo quieras compartir con amigos. Que tengas un gran día, saludos.